Era de madrugada. Había alguien en el baño de la casa. Pronto nos dimos cuenta de que no era nadie de la familia. Había una mujer ahí adentro. Una mujer muy extraña que de pronto solo dijo: "Vine por Juan". Muy buenas noches, comunidad. Gracias por darnos una nueva oportunidad para llevarles a ustedes historias y experiencias paranormales. Bueno, ustedes son los que deciden qué es paranormal y qué no, porque tal vez sean de esas personas que intentan encontrar una explicación y la dejan en los comentarios. Tal vez son de quienes deciden mantener la mente abierta y reconocer que hay posibilidades que aún no podemos entender ni explicar. Sea como sea, espero que estén listos para escuchar las siguientes historias y que todo vaya muy bien en su vida, que todo esté bien. Si no, este es el lugar para olvidarnos de los problemas. Si se escucha un poco raro este episodio es porque estamos fuera del estudio, con el microfonito móvil en un lugar algo remoto. Hay un pequeño refrigerador aquí cerca que hace un ruido, pero este es el lugar donde estamos terminando algo que les anunciaremos más adelante en este episodio. ¿Listos? ¿Listas? Es momento de dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel y hola a toda la comunidad. Mi nombre es Brian y quiero compartir una experiencia que viví junto con mi familia hace aproximadamente 10 años en León, Guanajuato, en la colonia Santa Ana, cuando estaba prácticamente a las orillas de la ciudad todavía. Era un viernes y todavía no amanecía. En la casa solo estábamos mi abuelo, mi padrino Juan, mi papá y yo. Mi papá esperaba a que el baño se desocupara para bañarse antes de llevarme a la primaria. Pero el tiempo empezó a pasar. Media hora, 45 minutos. Eso era muy raro porque ninguno de nosotros acostumbraba a tardar tanto. Mi papá se acercó a la puerta y escuchó claramente el agua de la regadera. Pensó que quizás Juan se había sentido mal. Él estaba enfermo en ese tiempo. Le dijo a mi abuelo: "Seguro Juan ya lleva mucho ahí. A lo mejor se desmayó". Mi abuelo buscó la llave del baño y los dos se acercaron para abrir la puerta. Justo cuando estaban por hacerlo, la puerta se abrió desde adentro. Frente a ellos apareció una mujer muy alta. Llevaba una especie de manto o capucha oscura que le cubría casi todo el cuerpo menos la cara blanca y arrugada. Se quedó parada entre los dos. Mi abuelo fue el primero en atreverse a reaccionar. ¿Quién eres? ¿Quién te trajo? La mujer levantó apenas la cabeza y con voz bajita dijo: "Me trajo Juan". Enseguida pasó entre ellos y salió corriendo por el pasillo. Yo estaba en mi cuarto. Escuché perfectamente a alguien correr frente a la puerta. Mi cuarto tenía una cortina en lugar de puerta, así que siempre quedaba un espacio libre entre la tela y el piso. Por instinto miré hacia abajo. Esperaba ver unos pies pasando. Escuché claramente los pasos pasar frente a mí, pero no vi nada. Solo escuché. Salí inmediatamente del cuarto. Vi a mi papá corriendo hacia la calle, buscando desesperadamente a la mujer. Por un momento pensé que quizás él había sido quien pasó frente a mi puerta, pero llevaba puestas unas botas de trabajo con casquillo. Yo jamás escuché el sonido de unas botas. Solo escuché unos pasos descalzos. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo: "Métete rápido. Alguien se metió a la casa".
En ese momento ninguno pensaba en brujas ni en fantasmas. Creíamos que simplemente era una mujer desconocida. Nos pusimos a revisar si había alguna ventana rota o la puerta de atrás forzada, pero no vimos nada raro. En cambio, encontramos algo. Debajo del lavamanos del baño había unas botas. Sí, unas botas negras largas, de las que llegan hasta las rodillas. Dentro de ellas había ropa interior femenina de color negro. Mientras intentábamos entender qué estaba ocurriendo, Juan bajó del segundo piso. Mi abuelo, molesto, apenas lo vio, le reclamó: ¿A quién andas metiendo a la casa? Aquí había una mujer y dijo que tú la trajiste. Juan se quedó completamente confundido. No diga eso, viejo. Ayer yo me sentía muy mal. Me acosté temprano y no he salido. Las botas quedaron sobre el cuarto escalón de la escalera, mientras nosotros seguíamos hablando. Yo estaba de espaldas en ese momento, pero de repente sentí la necesidad de voltear. Y ahí está otra vez en la escalera. Una mujer. Permanecía inmóvil junto a las botas, con la cabeza agachada. No pasó más de un segundo, comunidad, y desapareció junto a las botas. Cuando reaccioné, empecé a gritar que las botas ya no estaban. Todos voltearon y, en efecto, ya no volvimos a encontrarlas. Ese evento permaneció como la cosa más rara y más aterradora que nos había pasado. Por eso, tiempo después, le contamos lo ocurrido a una persona que acostumbraba a hacer limpias. Según ella, la mujer era, con toda seguridad, una bruja. Desde que esta cosa, haya sido una bruja o no, estuvo en la casa, empezaron a pasar más cosas. Mi papá comenzó a tener pesadillas muy intensas. Decía que veía sombras observándolo dormir todas las noches y que en uno de sus sueños una cabra caminaba sobre dos patas ahí mismo en la habitación. Mi padrino fue quien más volvió a encontrarse con fenómenos de ese tipo. Alcanzó a contarnos 2 experiencias, de esas que le pasaban y que no siempre decía. Antes de fallecer, apenas hace 6 años. Esta historia de alguna forma va para él. Es bien chistoso grabar desde un lugar extraño para mí. De repente se escuchan cosas allá afuera, donde se supone que no hay nada, comunidad, pero voy a pensar que es el viento, como todos los protagonistas de Relatos de la Noche. Así que a ese ruido que tal vez se acaba de escuchar, que tal vez se metió en la grabación, no le voy a dar importancia. Voy a compartir a continuación una historia que puede sonar como que pasan muchas cosas muy pronto, sí, pero quiero confiar en que no hay exageraciones, porque de verdad no saben cuántas historias similares nos llegan que suceden en grupos de oración, en grupos juveniles muy cercanos a la iglesia. Y no sé si eso tenga que ver, pero bueno, ustedes escuchen la siguiente historia, que posiblemente habla de una posesión, y después lo comentamos. Hola a Uriel y a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Espero que se encuentren muy bien, de verdad. Yo soy Ilse. Dudé mucho antes de enviar este relato. Durante años pensé que jamás me iba a animar a contarlo, porque todos los que estuvimos presentes ese día hicimos una promesa: nunca volver a hablar de lo que pasó. Sin embargo, siento que es necesario hacerlo. Como que quiero que ustedes me digan que esto puede ser posible. Ocurrió durante un Jueves Santo de 2013, en una pequeña ciudad del norte de México.
En ese entonces yo era adolescente y pertenecía a un grupo juvenil de la iglesia. Durante todo el año organizábamos distintas actividades, pero la más importante era la Pascua Juvenil, un evento al que asistían más de 1000 personas y para el que nos preparábamos durante meses. La mañana del Jueves Santo, antes de abrir las puertas al público, asistimos a misa como cada año. Al terminar, el sacerdote decidió hacer una hora santa con el Santísimo expuesto, ahí dentro del mismo salón donde unas horas después recibiríamos a todos los asistentes. Al principio todo transcurría con absoluta normalidad. Había un silencio muy profundo. Llegó el momento en el que el sacerdote comenzó a pasar con el Santísimo frente a cada uno de nosotros para que pudiéramos adorarlo. Fue entonces que se detuvo frente a una muchacha. Ella levantó la vista y se empezó a reír. Pero no era una risa de nervios como a mucha gente le pasaba. Era una risa muy, muy fea. Se escuchaba como si saliera de alguien que tuviera la garganta llena de algo. Miren, han pasado más de 10 años y todavía me da mucho miedo pensarla, y mucho asco. El sacerdote volvió a acercarle al Santísimo, como queriendo entender qué pasaba. Y entonces la muchacha le escupió y comenzó a patear el suelo mientras seguía riéndose. En cuestión de segundos nos ordenaron formar un círculo, tomarnos de la mano muy fuerte y comenzar a rezar en voz alta el Magnificat. Nadie entendía qué estaba pasando, y de pronto otro muchacho reaccionó exactamente igual. Primero comenzó a reírse como si trajera la garganta llena de agua, y después empezó a gritar como si algo le doliera mucho. Enseguida se lanzó sobre la muchacha y ambos comenzaron a besarse y a tocarse de una manera completamente asquerosa, como salvaje, como si fueran bestias. Varios hombres adultos, comunidad, corrieron para separarlos, y ahí hay un detalle que todavía me inquieta un montón. El muchacho era de baja estatura y muy, muy delgado. Los hombres que intentaban sujetarlo eran mucho más grandes y fuertes que él, y aún así yo lo vi. Parecía imposible detenerlo. Era muy, muy fuerte. Tanto que en un momento logró soltarse y empujó a uno de los señores como si fuera un niño, y cayó sobre unas sillas que estaban acomodadas a 2 metros de ahí. Jamás he vuelto a ver a una persona mover a un adulto de esa manera, como si no pesara nada. Mientras todos seguíamos rezando, otra persona comenzó a llorar. Primero pensé que era normal por el miedo, porque, de verdad, aunque no suene así, verlo, estar ahí, era muy, muy impactante. Pero después nos dimos cuenta de que la persona que lloraba susurraba, de que ya no estaba rezando, o no lo estaba haciendo en un idioma que entendiéramos. Era como si poco a poco algo invisible estuviera alcanzando a más personas. Yo estaba completamente aterrada, como nunca. No dejaba de repetir una oración en mi mente y de pedirle a Dios que no me pasara a mí, que por favor a mí no me pasara. Me era imposible pensar que eso estuviera ocurriendo en un momento tan religioso como ese. Seguía tomada de las manos formando un círculo. A mi lado derecho había un muchacho apenas un poco mayor que yo, y de repente él también empezó a llorar. Después gritó que hacía mucho calor, demasiado. Pensé que ahora le estaba pasando algo a él y por instinto intenté soltarle la mano, pero no pude. Me estaba apretando los dedos con tanta fuerza que sentía que me los iba a romper.
se cayó y yo también caí arrastrada. Recuerdo que él mismo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Con ayuda de otras personas logré soltarme. Pero antes de hacerlo, el muchacho me mordió, pero ni siquiera pude gritar. Todo estaba ocurriendo muy rápido. Finalmente lograron llevarse a todas las personas que estaban en ese estado hacia la capilla. Quienes entraron con ellos contaron que seguían retorciéndose, que seguían insultando. A los demás nos dejaron dentro del salón rezando. Seguimos así hasta que poco a poco dejaron de escucharse los gritos. Cuando todo terminó, nos reunieron y nos hicieron prometer que jamás íbamos a hablar de lo que pasó. Según nos dijeron, y yo creo que tiene mucho sentido, si la gente se enteraba, la reputación del grupo podía verse afectada. No dejarían ir a los jóvenes y eso, lo que sea, eso hubiera ganado. Yo sentí que todo esto pasó muy rápido, pero fueron horas y todos lo sentimos así, con esta variación en el tiempo. Y aunque parezca increíble, después de todo aquello tuvimos que abrir las puertas del evento como si nada hubiera ocurrido. Y miles de jóvenes comenzaron a llegar, y las actividades continuaron con absoluta normalidad. Nadie de los que entraban imaginaba lo que acabábamos de vivir. Tiempo después escuché que alguien le preguntó a uno de los muchachos que habían llevado a la capilla que qué había pasado, y dijo que no recordaba absolutamente nada. Lo último que tenía presente era estar rezando durante la hora santa. Después, simplemente despertó dentro de la capilla, rodeado de personas que lo miraban con miedo, sin entender por qué. Con el tiempo dejé ese grupo para enfocarme en la escuela y en mi vida personal. Sin embargo, supe que situaciones parecidas volvieron a ocurrir en algunas ocasiones más. Así de exageradas. Así, comunidad, tan difíciles de que la gente nos lo crea. No sé si aquello fue una posesión, una sugestión colectiva o algo que la ciencia pueda explicar. De verdad, no quiero decir que sea una posesión. De todas las personas involucradas aquel día, todavía llego a encontrarme de vez en cuando con el muchacho que tenía aquella fuerza descomunal. Lleva una vida completamente normal. Saluda, conversa y parece no cargar con ningún recuerdo de aquella vez. Quizás porque realmente no recuerda nada, pero yo sí. Y yo no le puedo hablar normal nunca más. Vaya historia, comunidad. Pero hoy quiero aprovechar este momento de respiro entre la mitad del episodio para decirles que por fin puedo presumir que muy pronto ya podrán leer Nuestra Muerte Escondida. ¿Y qué es Nuestra Muerte Escondida? Pues es Relatos de la Noche 2. Es un nuevo libro de cuentos de terror que creo de todo corazón es mejor que el primero, que refleja más madurez de mi parte, lo que he vivido, cómo veo la vida, a través, claro, de historias de horror que de verdad se van a quedar con ustedes. Si leyeron el libro anterior, si recuerdan cómo termina con el último cuento, cómo es, pues este va por ahí, en este estilo. Y en serio me siento muy emocionado de que lo lean. Les voy a comentar muy pronto exactamente el día en el que ya pueden comprarlo, y por supuesto el que aparezca este libro me va a dar la oportunidad de organizar muchas más firmas para poder encontrarme con ustedes y firmarles ya sea Nuestra Muerte Escondida
o relatos de la noche, o los dos. Pero bueno, es momento de seguir. Los amo mucho. Continuamos con más relatos esta noche. Quisiera que mi historia fuera anónima. Puedes llamarme Astrid. Lo que voy a contar ocurrió en Jalisco, en 1997. Yo tenía 8 años y, como suele pasar cuando uno es así de chiquito, entendía muy poco de lo que ocurría a mi alrededor. Muchas cosas las comprendí ya años después, cuando mi mamá me explicó lo que realmente estaba pasando en aquel entonces. Mi familia acababa de mudarse desde Sinaloa a Jalisco. Mientras terminaban de arreglar la casa donde viviríamos, nos quedamos unas semanas en la antigua casa de mi abuela, donde solo estábamos mis papás, mis 2 hermanos y yo. Mi papá era una persona muy creyente en lo paranormal. Desde siempre contaba que algunas veces veía espíritus que se le acercaban a pedir ayuda. Siempre nos decía la misma frase: ténganle más miedo a los vivos que a los muertos. Por eso, cuando hablaba de esas cosas, nunca lo hacía para asustarnos, sino con una tranquilidad que hacía pensar que para él era algo completamente normal. Una noche desperté de repente. Debían ser poco después de las 2 de la mañana. El cuarto no estaba completamente oscuro porque entraba la luz del alumbrado público por la ventana. Me senté sobre la cama. Mis hermanos seguían dormidos. Mis papás también. Pero ahí vi, frente a mí, a un hombre de pie, nomás viéndome. Lo que más recuerdo eran sus ojos. Brillaban con un color verde muy intenso. Se quedó viendo nomás sin decir nada, y yo tampoco dije una sola palabra, pero curiosamente no sentí miedo. Y entonces noté otra figura. Estaba junto a la puerta del cuarto. Parecía un niño por su estatura. Llevaba una chamarra con capucha y su rostro permanecía completamente oculto. Lo único que alcanzaba a distinguir eran 2 ojos también, pero rojos. Los de él eran rojos. Tampoco hablaba. Abrí la puerta y salí rumbo al baño. Recuerdo perfectamente el frío del piso bajo mis pies y el metal helado de la escalera. Siempre me gustaba deslizarme por el pasamanos para bajar, así que lo hice también aquella noche. Fue entonces cuando vi en uno de los sillones de la sala a una mujer sentada, con un niño en los brazos. No hacía nada, ni siquiera me veía, pero no sé por qué, esa sí me dio miedo. Sin bajar al baño regresé corriendo al cuarto. Las 2 figuras seguían exactamente donde las había visto antes. Me acosté y, aunque no lo crean, terminé quedándome dormida. A la mañana siguiente desperté por los gritos. Mi papá estaba en el suelo. Dijo que algo lo había jalado del tobillo mientras dormía. Lo más difícil de explicar era que tenía una marca perfectamente visible en la pierna, como si una mano le hubiera sujetado el tobillo con muchísima fuerza. Tenía la piel amoratada y el pie tan inflamado que ese día no pudo salir a trabajar. Él era operador de autobuses foráneos. Ahí fue cuando les conté a todos lo que había visto durante la madrugada. Mis tíos comenzaron a hacerme muchas preguntas. Querían saber si estaba segura de haber estado despierta, si no había confundido esas cosas con alguno de ellos, o si había sido solo un sueño. Yo insistí en que sabía que había estado completamente despierta. Años después,
Mi mamá me explicó por qué reaccionaron de esa manera. Mi papá llevaba varios meses con problemas de salud, para los que los médicos no encontraban una explicación. Él estaba convencido de que alguien le había hecho un trabajo de brujería. ¿Escucharon la piedra en el techo? Continuamos. Él estaba convencido de que alguien le había hecho un trabajo de brujería. Contactaron a un hombre llamado Don Jacinto, conocido en otro municipio por trabajar en estos casos. Mi mamá me dijo que nunca le había dicho de los tíos, que Don Jacinto le aseguró que mi papá efectivamente estaba trabajado y que alguien había utilizado un muñeco hecho con ropa suya para hacerle brujería. Y el problema era que no sabían dónde estaba enterrado. Le pidió a mi papá que prestara mucha atención a sus sueños. Y esa misma semana, mi papá soñó que caminaba por el cementerio de un pueblo vecino, donde había pasado parte de su infancia. En el sueño se detenía frente a una tumba. Al leer la lápida descubría que pertenecía a su antiguo suegro. Era un sueño demasiado claro, sobre todo porque, si se fijan, en los sueños no podemos leer, pero mi papá pudo. Mi familia interpretó aquello como una señal de que la responsable podía ser su ex esposa o la familia de ella. Tiempo después, Don Jacinto les dijo que había encontrado un muñeco hecho con ropa de mi papá, lleno de clavos en las piernas, el pecho y la cabeza. Lo llevó a la casa. Lo colocaron dentro de una especie de altar improvisado sobre un ropero, y durante varios días toda la familia rezó un novenario. Mis papás no nos dejaban acercarnos, salvo cuando era momento de rezar. Por eso nunca supimos de qué se trataba todo eso. Cuando terminó el novenario ocurrió algo que en ese momento no entendía, por supuesto. Una tarde llegaron todos mis tíos junto con Don Jacinto. Mi mamá nos encerró en el cuarto a mis hermanos y a mí. Solo nos dijo que pasara lo que pasara, no saliéramos hasta que ella volviera por nosotros. Momentos después, comenzamos a escuchar ruidos muy extraños. Parecía que afuera hubiera animales, puercos, gallinas, burros, vacas. También recuerdo un fuerte olor a tierra y a humo. Cuando mi mamá me contó todo lo demás, me dijo que ese día en la azotea habían colocado un brasero con el muñeco dentro. Formaron un círculo alrededor mientras rezaban y Don Jacinto le prendió fuego. Según ella, mientras se consumía entre las ramas, el muñeco emitía sonidos y parecía moverse, como si se retorciera de dolor. A lo mejor por eso nadie dejó de rezar hasta que solo quedaron los clavos. Don Jacinto los guardó en una lata y se los llevó. Pocos meses después nos mudamos por fin a nuestra casa. Mi papá comenzó a recuperarse y hasta donde sé, nunca volvió a sufrir algo parecido, a menos que haya pasado otra cosa que no piensen contarme hasta que pasen muchos años. Tiempo después también nos enteramos de que la ex suegra de mi papá había fallecido. Mi mamá siempre creyó que aquello estaba relacionado con todo lo que había sucedido, aunque yo nunca sabré si realmente fue así. No creo que nadie llegue a saberlo. Hola Uriel, me llamo Minerva. Desde hace unos meses escucho tu podcast mientras trabajo, y después de pensarlo mucho ya decidí contarte algo que me ocurrió cuando tenía entre 12 y 13 años.
En esa época vivía con mi mamá, mi hermano menor y mis abuelos, en una casa de 3 pisos, en una zona residencial muy tranquila. Entre los vecinos existía el rumor de que antes de construirse ese fraccionamiento, ese terreno había sido un cementerio inca. Nunca supe si era verdad, pero muchas personas decían que en algunas casas ahí sí pasaban cosas extrañas, y la nuestra era una de ellas. Mis abuelos siempre buscaban una explicación lógica para todo. Mi mamá, en cambio, creía que había cosas que simplemente no tenían explicación y por lo tanto eran paranormales. Yo nunca había sabido de qué lado ponerme hasta ese día. Era el cumpleaños de una de mis primas y me dejaron solo en la casa mientras el resto de la familia salía por las últimas cosas para la fiesta. Yo estaba inflando globos en la sala cuando escuché pasos en el 3er piso. Era lejos, pero eran claros. Siempre que alguien caminaba allá, se escuchaba perfectamente hasta la sala. Y se escuchaba como si alguien caminara de un cuarto a otro con toda tranquilidad. Pensé que algún familiar había regresado, pero recordé que estaba completamente sola. No sé por qué lo hice, pero tomé un cuchillo de la cocina y empecé a subir. Mientras avanzaba por las escaleras, seguía escuchando las pisadas, pero en cuanto llegué al 2.º piso, todo quedó en silencio. Revisé los cuartos y no había nadie. Bajé pensando que quizás había sido el viento. Apenas puse un pie en el 1.er piso, los pasos comenzaron otra vez, pero decidí ignorarlos. Poco después llegó mi mamá. Lo primero que me preguntó fue: ¿tu tío ya regresó? Le dije que no, pero es que ella al llegar también había escuchado los pasos allá arriba. Subió a revisar y exactamente igual que conmigo, dejaron de escucharse cuando llegó al 2.º piso. No encontramos nada. Y bueno, seguimos preparando el cumpleaños como si nada hubiera pasado. Unas semanas después, ocurrió algo extraño. Sobre el techo de vidrio del patio apareció el cuerpo de un ave muerta. Pensamos que era un pichón de paloma, que se había caído del nido que había entre el techo y las tejas. Pero mi mamá insistía en que no era una paloma y que, además, había aparecido demasiado lejos como para que hubiera podido caer desde ahí. 2 días después, empezaron mis noches. Primero fue una sensación de que alguien me observaba mientras intentaba dormir. Con el paso de los días, esta presencia parecía acercarse cada vez más. Dejó de ser una sensación. Se volvió una certeza. Sabía que había algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Le conté a mi mamá. Ella me dijo que pusiera unas tijeras debajo de la almohada y que antes de dormir le pidiera protección a la Virgen María. Y esa misma noche sentí como el colchón se hundía a un lado de mí, como si alguien acabara de sentarse en la cama. No me atreví a moverme, solo recé una y otra vez hasta que por fin me quedé dormida. La noche siguiente fue peor. Me acosté decidida a dormir rápido. Recé, cerré los ojos. Pasó mucho tiempo y no lograba conciliar el sueño. Pensé en levantarme para ir al baño. Cuando abrí los ojos, había alguien junto a mi cama. Vi la cara y los ojos estaban completamente cosidos. La boca también,
Se veía espantoso. Nunca he vuelto a sentir un miedo como el que sentí esa noche. Me levanté como pude y corrí llorando al cuarto de mi mamá. No sé cómo logró entenderme entre todo el llanto. Entró a mi habitación y empezó a insultar a aquello que, según ella, seguía ahí. Después me abrazó y me dijo que esa noche dormiríamos juntos. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Días después estaba jugando con mi mamá cuando subimos al segundo piso. Ella entró al baño y yo fui a mi cuarto por mi celular. No prendí la luz porque no hacía falta. Cuando tomé el teléfono, la linterna se encendió sola. La luz iluminó el centro del cuarto. Y ahí estaba otra vez la misma figura, solo que esta vez parecía acercarse hacia mí. No recuerdo nada más. Lo siguiente que sé es que desperté en el suelo mientras mi mamá me sacudía desesperada para que reaccionara, y lo primero que hice fue contarle lo que había visto. Ella pensó que tal vez me había desmayado por algún problema de salud y me llevó al patio para que me diera el aire. Mientras ella sacaba ropa de la lavadora y mi hermano jugaba a su lado, volví a verlo. Estaba parado muy cerca de ellos, tan cerca que sentí una desesperación horrible porque ninguno parecía darse cuenta. Perdí el conocimiento otra vez. Después de eso, obviamente, comenzaron los estudios médicos. Me llevaron con neurólogos, cardiólogos, psiquiatras y otros especialistas. Incluso llegaron a pensar que podía tratarse de algún problema psiquiátrico. Pero todos los estudios salían normales. Mientras tanto, yo seguía viendo a esa cosa que ahora también empezó a aparecer en el colegio. Una vez estaba con mis amigas en el auditorio cuando lo vi cerca de una puerta, haciéndome señas con la mano para que me acercara. Mi mejor amiga notó que algo me pasaba y alcanzó a sacarme antes de que volviera a desmayarme. En otra ocasión ocurrió dentro del salón de clases. Cada vez que aparecía sentía como se me iba la fuerza del cuerpo. Así pasé casi 3 semanas. Cada vez comía menos, dormía peor, vivía con miedo. Mis abuelos ya estaban organizando llevarme a otra ciudad para seguir haciéndome estudios, cuando mi mamá decidió pedir ayuda por otro lado. Una madrugada me despertó de golpe, me dijo que nos teníamos que ir. Yo no entendía nada, pero recuerdo que esa misma mañana terminamos en la casa de una señora mayor que tenía velas, figuras y toda clase de objetos muy raros que yo nunca había visto. Y ella me pidió que cerrara los ojos. Comenzó a hacerme preguntas mientras encendía unas velas y no recuerdo mucho más. Lo siguiente de lo que me acuerdo es salir de esa habitación y sentir por primera vez en semanas que aquello ya no estaba conmigo, ya no estaba cerca, ya no estaba alrededor. Abracé a mi mamá y ambos terminamos llorando, y antes de irnos aquella señora le dijo algo al oído. No alcancé a escuchar, pero vi que el rostro de mi mamá cambió por completo. Cuando regresamos a casa, mi mamá reunió a mis abuelos en un cuarto. Yo iba detrás de ella, pero antes de entrar me detuvo. Me dijo que me fuera con mi hermano. Antes de cerrar la puerta solo alcancé a escuchar una frase. Jamás fue contra ella. A quien querían hacerle daño era a mí. Nunca me explicó qué ocurrió esa madrugada, ni qué fue exactamente lo que hicieron para ayudarme. Lo único de lo que tengo certeza es que gracias al cielo desde ese día jamás volví a ver aquella cosa. Han pasado muchos años y todavía puedo levantarme por las mañanas sin miedo, pero de noche sigue costándome trabajo salir sola de mi cuarto, porque todavía recuerdo aquellos ojos cosidos, la cosa más horrible que veré en mi vida. Gracias por escuchar, comunidad. Parece que algo anda allá afuera. Que tengan
Muy buenas noches.